Señores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Corte Grueso. Vamos a seguir hablando de temas de edición, de postproducción, pero sobre todo ahora ya de temas de producción audiovisual. Yo puedo darme el lujo de hablar de eso porque soy comunicador audiovisual. Muchos me dicen, oye Lalo, el tema de la post, tengo que estudiar solamente postproducción, un par de cursitos y ya estoy con eso. No, señores, se necesita conocer más cosas en este campo. La preproducción, la producción es muy importante. Si no, olvídate, pues, ¿no? Te vas a quedar con una sola cosa, te vas a aburrir y a las finales, pues, vas a terminar gordo y feo, ¿no? Pero la idea no es esa, pues, la idea es conocer un poquito más allá. Y el día de hoy, pues, tengo otra entrevistada de lujo, de verdad, y yo estoy muy contento de tenerla acá, ¿ya? Ella es Marcela Polar. Marcela Polar es productora, ha trabajado en muchísimas producciones. Y viene, sí, por favor, un aplauso, ¿no? Lo mínimo. Y vienes prácticamente de una familia netamente audiovisual, ¿no? Tu papá prácticamente ha sido uno de los fundadores, ¿no? De la televisión acá en el Perú. Cuéntame, Sí, ¿qué se siente ser parte de una familia audiovisual? ¿Hoy te han dejado escoger tu carrera, tío? ¿Tú ya de frente te fuiste con el tema audiovisual? Sí, es más, bueno, sí, vengo de una familia de gente de comunicadores. Mi papá es productor, fue en una época gerente general de Panamericana, en los 90s, como la época más importante de Panamericana, y es uno de los fundadores de Panamericana. Entonces sí, yo he nacido y crecido en la tele. Es más, mi mamá siempre cuenta, ¿no?, que un poco más y literal casi da a luz en el estudio 5 de Panamericana, ¿no? Entonces yo me paseaba por el canal como si fuese mi casa, ¿no? Cuando no estaba en el colegio, estaba en el canal, o en el Amauta, cuando mi papá hacía las novelas. Entonces he crecido ahí y cuando ya en el colegio, eso que te empiezan a hacer los exámenes de vocacionales para ver qué vas a estudiar, yo le decía a la psicóloga, era como, yo lo tengo claro, yo voy a trabajar en tele. O sea, no hay duda sobre eso, ¿no? Yo lo tenía siempre clarísimo, no se me ocurría hacer otra cosa en mi vida que no fuese trabajar en tele. Y pero la vida pasa, ¿no? Y cuando termino el colegio, de hecho no pude al toque empezar a estudiar y me puse a trabajar, de hecho, en una tienda de videos, en West Coast Video. Okay. ¿Te acuerdas que había Blockbuster y había West Coast Video? Sí, me acuerdo. Entonces, trabajaba ahí y mientras veía qué hacía, ¿no?, que iba a estudiar, y mis hermanos, sobre todo uno de ellos, me trataban de convencer como, no estudies comunicaciones, estudia otra cosa. O sea, has visto como todos hemos sufrido con esto, como mi papá ha sufrido con esto, ¿no? La inestabilidad, que un momento estás, en otro no estás, los proyectos que son tan intermitentes. Entonces, y yo era, no se me ocurre hacer otra cosa, o sea, ya está. Claro, y una pregunta que te hago, pero dime ya con toda la sinceridad del mundo, ¿recomiendas estudiar comunicación audiovisual? O sea, tú tienes una pequeñita, hermosa. Sí. Si ella te dice, mamá, voy a entrarle a la televisión como tú, ¿qué le dirías? La verdad, también intentaría que no lo haga, pero igual le gusta, o sea, es inevitable, o sea, si estás creciendo en una familia en donde todo el tiempo estás consumiendo series y cine y cosas, es inevitable que a la niña también le guste, ¿no? Entonces, sí, pues hay una onda muy artística en la familia. De hecho, ahora ya, pucha, a mis 40 y pocos, también veo mi línea de carrera y digo, pucha, lo hubiera hecho diferente. O sea, cuando recién empecé a trabajar y a estudiar, me enfoqué en hacer, sobre todo trabajaba haciendo videos institucionales, ¿no? Entonces, de ahí ahora más grande, ¿no?, ya con una hija, ¿no?, con responsabilidades y esto, es como, sí, necesito estabilidad, quiero un trabajo donde tenga un horario, ¿no?, de 9 a 6, con planilla, y eso en este país lamentablemente es súper difícil, ¿no? Entonces ahí es donde de pronto yo me cuestioné y decía, pucha, en realidad debería haberme metido al área de marketing de una empresa y mi carrera hubiera sido totalmente diferente y mi vida hubiera sido totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí, ahora ya grande me lo cuestiono y me pasa mucho que hablo con amigos, ¿no?, también del medio, que
siempre están con esto de qué hacer, ¿no? Porque al final, si es que tú ahorita me dices, pucha, tengo el rodaje de una película, mi corazón va a saltar y va a ser como, sí, o sea, eso es lo que quiero, estar en un rodaje, ¿no? O sea, la vida en rodaje, por más que te saquen la mugre, así, son 8 semanas de destrucción total donde no ves a tu familia, duermes 4 horas, tienes un estrés horrible, odias a todo el mundo, todo, pero lo disfrutas, estás haciendo algo que realmente te encanta, ¿no? Pero por el otro lado es, pucha, tener mi trabajo No, estable en la vida, eso sí es cierto, ¿no? porque mucho, yo soy sincero, yo digo, los productores no tienen vida, o sea, yo he tenido la suerte de trabajar con Marcela en 2 producciones, ¿no? Hemos estado en Sí, Canal J y hemos ajá, estado con, en Sinargollas. en Sinargollas, y de verdad, o sea, nos ha tocado trabajar hasta tarde en ediciones y ella estaba al costado, ¿no? O sea, yo digo, los productores tienen vida, Marcela, no tienen vida, ¿no? Usualmente no, o sea, muy poco. O sea, creo que es bien difícil poder tener ese balance de trabajo y vida, Claro. ¿no? Es bien difícil. Que claro, cuando es por proyectos, a veces lo compensas, porque puedes estar, como te digo, en 8 semanas de rodaje destructivas y de pronto tienes 3 semanas, un Ujú, mes, 2 semanas en los que no tienes chamba. claro. Entonces, ahí aprovechas de hacer las cosas que tienes que hacer, pero tampoco tienes ingresos. Entonces, además Mm, tienes que aprender a manejar tu economía para que en ese tiempo que no estás chambeando, ujú, no te quedes en el hoyo sin poder pagar tus cosas, ¿no? Entonces, creo que es cuestión de encontrar un balance, ¿no? ujú. Yo por suerte, porque la vida se me presentó así, la verdad, justo cuando me casé y tuve a mi hija y esto, entré al mundo corporativo. Ujú. Entonces, estaba yo linda, trabajaba como ejecutiva de eventos en un banco con, ¿no?, mi planilla, horario Qué estable, rico. seguro. Entonces, tuve la posibilidad de disfrutar de mi hija, de hacer mis Ujú. cosas y tener un balance de vida y trabajo, ¿no? Y Pero dijiste, no vuelvo a ser productora de campo. No, pero al final nuevamente la vida me Claro. regresó Ujú. a los rodajes y lo disfruté full y fui feliz, pero no vi a mi hija Mm, o la vi muy poco durante esas semanas, claro. ¿no? Entonces, he sacrificado, es bien complicado, ¿no? Entonces, ahí es donde te cuestionas cómo hacer, cómo manejarlo. ¿Cuál fue tu primer trabajo audiovisual así fuerte, sea para televisión, publicidad, que tú lo recuerdas con mucho cariño, así el primer proyecto que te sirvió, no sé, como escuela, por así decirlo? El primer proyecto grande, y además que fue como de bastante tiempo, fue una telenovela que se llamaba Los Barriga, Ujú, que fue para Frecuencia Latina. Y ahí estuve de asistente de producción de exteriores. Entonces, yo tenía que buscar locaciones y además asistir durante el rodaje, ujú. ¿no? Entonces tenía a mi jefa de producción de exteriores y había un asistente más que me apoyaba, ¿no? Entonces, entre los tres nos manejábamos. Cuando yo tenía que salir a locacionar, ellos se quedaban, ¿no?, en campo y yo salía a buscar las locaciones, y si no, estaba con ellos, ¿no? Pero, claro, ahora todos tenemos celular y buscas tus locaciones Ujú, y tramitas desde donde estés. En esa época, que era 2006, ujú, creo, por ahí 2007, 2008, yo tenía que ir, ujú. o sea, tenía que ir y buscar y hablar con la persona y ver el lugar y tomar fotos con la cámara digital porque no lo podía pasar por el celular. Entonces regresaba y pasaba primero con mi jefa, iba donde el de sonido, ¿no? Y era como que pingüi, pucha, está en la avenida, pero no consigo otra, puede ser acá, ¿no? Entonces me iba pasando por las cabezas para que me Ujú. aceptaran la locación que encontraba, ¿no? Y había días en los que nos entregaban el plan de rodaje de un día para el otro. Claro, uy, horrible. Entonces era de terror, porque encontrar una locación con una semana, con 3 días ya, pero de un Ujú. día para el otro era horrible.
Y con su lema, con mi jefa, era como, no, vamos a conseguirlo. Y era como, José, te quedas en campo, y nos metíamos a la combi y con el cuaderno a buscar y empezar a llamar para conseguir los lugares. Eso fueron, pucha, creo que 9, 7 meses más o menos que duró la novela. Y que claro, igual como que agarras un ritmo, ¿no? Entonces sabes que más o menos vas a tener tu cantidad de horas cada día, ¿no? De lunes a sábado, pero igual era chibola, tenía 25, creo. Entonces, no me importaba. O sea, a mí lo único que me importaba era trabajar, juerguear y darme mi renta y ya estaba, ¿no? Y así Sobre era todo la juerguear, vida. dice Sí, Marce. entonces ya está. Entonces, tener como largas jornadas Ujú, no me importaba, ¿no? Pero fue chévere, fue fuerte el trabajo, ujú. aprendí un montón, ¿no? De Zule, que era mi jefe inmediata, de Marco Moscoso, que era el jefe de producción de la novela en general, y además es gente que hasta el día de hoy son mis amigos, ¿no? Ujú. Porque eso también, los rodajes, se genera una familia, ¿no? Claro. Hay gente que nada que ver y que, ya, hola, chao y nunca más, ¿no? En general el medio es complicado, la gente es Ujú, complicada, la convivencia en rodajes es complicada, pero también tienes la suerte de poder hacer amistades ujú. que las tienes para siempre, ¿no? O sea, Claro, hasta el día de eso es lo hoy bonito. ahí están. Marce, una pregunta. ¿Por qué no es común encontrar una convocatoria, por ejemplo, para una película o para una novela en el periódico, en los clasificados? ¿Por qué tiene que ser siempre parte de un grupo cerrado esto? Eh, lo que pasa es que, claro, es la típica que dicen que hay las argollas. Y Ujú, quieras o no, se forman las argollas. Es normal. Yo creo que no está mal mientras tu argolla funcione, ujú, ¿no? O sea, si es que yo entro a liderar un proyecto, a los primeros que voy a llamar va a ser a la gente que yo conozco, con los que yo ya he trabajado y que sé que me funcionan, claro. ¿no? Entonces puede pasar que, no sé, contratas a la jefa de vestuario y ella te va a decir, pero yo escojo a mi equipo. Ujú, Porque claro, ella va a querer estar tranquila y segura de poder hacer bien su chamba con su gente, porque ella no sabe si la persona que yo le puedo imponer le vaya a funcionar o ujú, no. Entonces, entiendo que pase eso. Es difícil, sí, a veces entrar a esas argollas y por eso hay muchas personas que nos cuesta a veces reubicarnos. O sea, yo después de que estuve en el mundo corporativo, volver a entrar a rodajes fue súper ujú, complicado porque, claro, hay gente que viene trabajando con el mismo equipo años. ujú. Entonces, además te pierden del radar, ¿no? Entonces, es difícil, no lo vas a Ujú. ver porque al final es un tema de boca a boca, es un tema de recomendación. Oye, nos ha pasado que yo Claro, te he dicho, Lelito, necesito un coproductor, ¿a quién me recomiendas? A tus claro. chibolos, a tus Oye, estudiantes. pero aparte de eso también, y eso es una acotación que les hago a todos, es que una producción también mueve mucho billete y a veces también necesitas terminar en tiempos ajustados, 2 meses, 3 meses, y si no tienes un equipo que te rinda, Claro, la vas a llorar porque nadie quiere seguir chambeando más del tiempo, ¿no? A veces, sí, no, ya claro. por el billete, dices, me quedo, ¿no? Pero es estresante, pues, porque uno se trabaja sin horas. O sea, Sí, yo he claro. tenido las de chambear en novelas y era como que proyecto de 3 meses y chambeas de 8 de la mañana a 2 de la madrugada. Y es como que yo creo que van también por ese lado, ¿no? Es que yo creo que en general el tema de los tiempos, o sea, hay un orden en la vida y para hacer una producción. O sea, tú tienes que arrancar teniendo tu guión y saber de qué trata tu proyecto para en base a eso poder hacer un presupuesto lo más real posible y un cronograma. O sea, una cosa que mi papá siempre repetía desde que yo era chiquita es como un buen productor cumple con los tiempos y con la plata que le han dado. Si no cumple con eso, está mal, o sea, no sirve. Es Ujú, lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, pero para tener eso, tienes que tener ya un guión cerrado. Y pasa muchas veces que los directores, sí, usualmente los directores, que a veces también son productores, ujú. le piden a producción, este es el guión, te arman el presupuesto, te arman tu plan y en el camino se inventan cosas. Y es como, brother, pero o sea, ya teníamos un presupuesto armado, ya teníamos un tiempo y me Ujú. estás cambiando cosas o agregando cosas. Esto
ya se sale del presupuesto. No, no, tiene que ser con esto, pero es lo que hay. Entonces, ahí es donde entras en este trompo de empezar a sacarle la mugre a la gente, de tener más horas, porque no tuviste una buena planificación al inicio. O sea, todo parte por el inicio, o sea, Claro. tal cual, ¿no? Entonces, si es que no estás bien preparado al inicio, todo se va a ir dilatando, te va a costar más plata, vas a explotar más a la gente, entonces es más complicado. Claro. ¿Cómo manejas la presión en los tiempos de entrega de un proyecto, Marce? O sea, tienes que entregar hoy día un proyecto al 100% y no llegas, estás al 90% de ese proyecto. ¿Cómo lo manejas? ¿Lo entregas al 90%? ¿Lo postergas? ¿Cómo se vive eso? No, o sea, a ver, lo ideal es, si le estás haciendo seguimiento al proyecto, vas a saber que no vas a llegar. Va a llegar un punto en el que te vas a dar cuenta y que vas a hablar con tu equipo y te van a decir, ¿sabes qué? No llego. O sea, me diste esta fecha. En realidad te tendrían que haber sincerado los tiempos desde antes. Pero si ya en el camino la cosa se complicó y no van a llegar, te tienen que decir con anticipación para tú también poder comunicarlo con anticipación y decir, oye, ¿sabes qué? No la hago para esta fecha, necesito 2 días más, ¿no? Y ya si te estás comprometiendo con eso, ahí sí, caballero, porque es tu palabra, porque el otro te está diciendo que sí va a llegar. Entonces, mi palabra se está basando en tu palabra y ya más no puedo, caballero, ahora sí nos amanecemos porque tenemos que cumplir con el tiempo y ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, no es lo ideal, pero sí pasa que te quedas de amanecida, pero debería de ser una de las 500, no debería ser lo usual en todo caso. Y el problema es que creo que la gente está acostumbrándose a que sea lo usual. Entonces, ahí es donde ya se distorsionan las cosas, ¿no? Claro. Si a ti te dieran a escoger entre una producción para cine y una producción para televisión, ¿con cuál te quedas? Depende de la plata, dice Marce. Ay, creo que tele. Ujú. Sí, creo que tele. O sea, el largo aliento de la tele me gusta. O sea, dentro de todo, sí, la estabilidad que la tele te da, ¿no? Claro. Te da más tiempo de conocer a la gente, te da más tiempo de que las cosas se vayan cuajando, ¿no? A veces los rodajes de las películas pasan muy rápido. Entonces, cuando de pronto ya encontraste la dinámica con la gente para empezar a chambear bien, ya se acabó. ¿No? Entonces, porque claro, si es un grupo nuevo, recién te estás conociendo, recién estás viendo, ¿no? Cómo te manejas con ellos y se toma un tiempo agarrar confianza y agarrar una dinámica de chamba. Entonces, con una peli, cuando de pronto ya la agarraste y empieza a fluir, ya se acabó. En Claro. cambio, en tele, esa fluidez la puedes aprovechar en el camino y sigues, ¿no? Y puede ser más eficiente a largo plazo. Hablando un poquito ya de las contrataciones, ¿no? Porque tú has reclutado muchísima gente todo el tiempo. Eh, ¿Cuál es el cargo en producción que es más complejo de evaluar? O que siempre dices, ay Dios, no sé si está bien esta contratación, si su talento va de acorde a lo que se necesita. ¿Qué departamento? ¿Arte, fotografía, edición? Mm, creería de repente posta, o sea, porque, Mi área. claro, al final es como, pucha, dicen papelito te aguanta todo. Claro. Claro, yo te puedo dar un reel bravazo, Ujú. pero ¿cómo yo sé que de verdad puedes hacer lo que está en tu reel? Claro, eso es cierto. La ¿No? pregunta que te hago ahí es, ¿tú ya conoces al florero, al que viene y te dice, oye, si te lo saco en 3 horas? Y a la final te lo da en 2 días, creo, el proyecto. ¿Tú ya tienes ahí tus códigos, ya entiendes eso o es Pucha, no, difícil? alucina, igual te estafan. O sea, sí, porque claro, yo me puedo vender como lindo y a la hora de la hora no necesariamente es así, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que al final lo vas a confirmar estando ahí con la Ujú. persona, ¿no? Y que de verdad veas cuál es el ritmo de trabajo, veas de verdad si es que cumple. Además que creo que hay editores para cada tipo de pieza, Claro. ¿no? O sea, hay quienes te pueden hacer casi de todo, pero hay otros que no. O sea, hay gente para ficción, hay Ujú. gente para publicidad,
¿no? Hay gente para institucionales. Ujú. Entonces, se manejan códigos diferentes, Ujú. ritmo diferente al momento de editar. Entonces, Claro, por ejemplo, para la edición de una película no vas a llamar a un editor de corporativos, pues, ¿no? Que en su vida ha hecho siquiera un cortometraje, claro, ¿no? no necesariamente, Así sea ¿no? rápido con el programa, así sea un capo Claro, cortando y te pegando. puede costar más trabajo, Ujú. ¿no? Que nos ha pasado en algún Sí, momento, nos ha pasado, sí. porque No, es eso. eso es cierto. En realidad existen editores para cada cosa y de verdad son personas que ya tienen tiempo trabajando en eso. Y yo te digo por experiencia, por ejemplo, cuando trabajé en una novela, y yo llegué a conocer, por lo general los editores de ficción son bastante mayores, o sea, son Ujú. ya señores, señoras, pero que tienen una sensibilidad tal para contar una historia, o sea, que se toman su tiempo de revisar el material mil Sí, veces, que a uno claro. que no está acostumbrado es como que, ay, ya, y no, y es como que recibes al productor, al director encima pedirte más cosas y qué paciencia para Claro, manejar y eso, ¿no? además que también como la forma de contar las cosas está cambiando. Ujú. De hecho, justo el otro día hablaba con un amigo que hace cámara y que también edita, y me decía, pucha, ahora los chivolos editan como todo es por corte, porque Ujú. claro, como todo va para digital, me dice, yo, mi tipo de edición es otro, ¿no? Entonces, claro, y tampoco es que mi amigo sea tan viejo, maño, o sea, es como de 40 y pocos. Claro. Entonces, pero me decía, no, o sea, ahora los clientes te piden otro tipo de edición que es como lo hacen los chivolos y yo no estoy acostumbrado a eso. Es más, el otro día me pasó una cosa parecida, así de básica y sonsa, ¿ya? Estaba en la chamba con un par de chicas que trabajan conmigo, que son menores que yo, y una de ellas es postproductora, Ujú. ¿no? Y empezó a enseñar en su celular que sí, había editado este video y no sé qué, y que los cortes y había usado este filtro y no sé, y yo era y le digo, no, no, o sea, no, no entiendo, no entiendo, no me gusta, no lo hago. Y le dije, mira, yo grabé este video en mi viaje, ¿no? Y quería subirlo, y me decía, claro, es que tu forma de contarlo es como diferente, es como Claro. la narrativa de ver el lugar y que llegas y no sé qué, entonces es distinto, Ujú. tenemos visiones diferentes y claro, y creo que además cuesta trabajo el adaptarte a eso, ¿no? Claro. Además también ahora yo creo que con los postproductos, antes era, ¿no? El editor, aparte quien hace color, aparte quien hace after, aparte, ¿no? Era como había una persona para Ujú. cada parte del proceso de edición y postproducción. Y ahora es como quieren que uno te haga todo, ¿no? No hay forma, o sea, Claro, pero piden eso. mm, Entonces es lo caso porque en las agencias piden eso. Cuando tú te metes así a LinkedIn a buscar, ¿no? O te encuentras con avisos, te piden una persona que haga todo eso. En ujú. términos generales, te piden en gente de marketing o de producción, quieren que escribas, que dirijas, que edites, que diseñes, que hagas todo. Y no, pues, no, amigo, no. Sí, Hay una persona para cada función, ¿no? O sea, por algo es que una persona se especializa en ujú. ciertas cosas. Sí, hay alguno que puede saber un poco de otras áreas, porque además es importante saber un poco de todas las áreas. O Claro. sea, como sobre todo si eres cabeza de un equipo, tienes que más o menos entender cómo funcionan las otras áreas para poder supervisar Ujú. que la chamba esté bien. Claro, yo creo Pero, yo creo que lo más importante también, o sea, es ser honesto, porque, o sea, yo te puedo decir a ti, está bien, yo manejo mi Illustrator, mi Photoshop, porque necesito para mi after, pero no soy diseñador, o sea, claro, tú me traes eso, yo te voy a hacer cualquier cosa, o sea, yo te voy a hacer un disparate, porque te soy sincero, no es mi campo, no me pidas que te haga un concepto creativo, porque no lo voy a claro. hacer. Pero el problema es que la mayoría de chicos no saben expresar eso y a veces creen que si uno es honesto en una entrevista de trabajo no me van a recibir. Eso es así, Marce. O sea, si yo vengo y te digo las cosas como son, de lo que realmente manejo, mi after, mi primer, pero me llega a hacer lo otro, ¿tú no me contratarías? Eh, es que el problema es que al final dependemos de No, alguien más no, no me va grande a de nosotros. contratar. Yo me voy. Me voy. No, Claro, mentira. al final lo peor es que no es mi Sí, pues es decisión. O una sea, a mí me realidad ha que se vive hoy en pasado, día. o sea, a mí me ha pasado que me han pedido recomendar gente Ujú. y me piden que tengan todas estas cosas, porque claro, pucha, recomiéndame un postproductor y a mí al toque se me ocurren dos, tres personas que conocemos y que recomendaría ojos cerrados.
pero no necesariamente hacen esas otras cosas Claro. que necesita la agencia que hagan. Entonces ya uno también se queda limitado a lo que puedes recomendar o a quien puedes pedir, ¿no? Y este programa llega gracias a La Posta Studio y Corito Producciones, que te brindan un espacio de podcast maravilloso en el cual tú también puedes dar rienda suelta a tu creatividad. Hablemos un poquito de las inteligencias artificiales, Ay, justamente no. ahora que estamos hablando de eso. ¿Tú crees que nos van a quitar chamba a la mayoría de los que hacemos trabajo audiovisual? O sea, yo creo y espero que al final no tanto, no se puede. Porque dicen, ya no va a haber guionistas, ya no va a haber copies, ya no va a haber personas que armen esa Yo la verdad me resisto. Yo personalmente me resisto y es una discusión que tengo internamente en la chamba, con mi jefa y con amigos y es como, no, o sea, no es posible. Entiendo, o sea, creo que la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede ayudar para facilitar ciertas cosas, pero no puede reemplazar a las personas. O sea, no puede, no debe. Hay finalmente una sensibilidad que tiene la persona en sí para poder hacer las cosas y poder cumplirlas, ¿no? A mí me pasa de vueltas que de pronto digan, ya sí, los guionistas, entonces, pucha, voy a poner, ¿no?, mi idea de qué estoy y me van a botar el guión. ¿Y cuál es la gracia de eso? ¿No? O sea, ¿dónde queda el de verdad tu creatividad y tu arte y el poder expresarte? Entiendo que pueda ser una ayuda, sí, pero no debería ser un todo. Claro, eso es cierto. Me gustaría agregar ahí una cosita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Gracias por venir. La voz del Del más allá. programa, sí. Pero justo hablabas hace un ratito de que los jóvenes tienen ahora otra visión de lo audiovisual, ¿no? Del producto audiovisual. Nosotros, que yo también estoy en los 40 y picos, consumimos Somos otro tipo parte del club de contenidos, ¿no? ¿No crees que la inteligencia artificial está ya como hecha para estas generaciones? Que finalmente estas generaciones van a ser las que van a consumir eso. O sea, creo que los chicos sí, o sea, ellos lo van a consumir, ellos son quienes más provecho van a sacar de eso, pero a mí en todo caso lo que me preocupa es que se genere una generación de inútiles. Perdón. Pero sí, o sea, es eso, tal cual. O sea, Wall-E, la película Wall-E, y que ves a todos los gordos que ya no se mueven porque la máquina hace todo y les da de comer y les da de beber. O sea, no es posible, ¿no? Esa es la discusión que yo tengo. Está bien que la uses para que te facilite ciertas cosas, pero tienes que saber el límite, Claro. ¿no? O sea, porque una cosa es que sea el contenido que puedas hacer, ¿no? Y que sí, la inteligencia te lo facilite, pero no que te lo haga por completo. Y además hay cosas en las que ya están, y eso me parece lo caso, y que me pasa en la chamba, ¿no? O sea, los clientes, en lugar de gastar en una sesión de fotos, es como, ya, sácame la foto con inteligencia artificial. Pero ya te la saco, pero te va a aguantar para tu post en digital. No te va a aguantar para tu panel impreso gigante para la Javier Prado. Entonces, igual hay limitaciones. Y cuando han sacado fotos, tipo, yo las veo y se ve falso. O sea, se ve falso, se ve que no es real. Sí, pero al cliente no le importa. Y es como, ya bueno, si al cliente no le importa y al final, lamentablemente, de distintas maneras, terminamos cayendo en esto de que si al cliente o al público lo consume, ya está. O sea, es cuando también en algún momento se ha hablado del contenido en la televisión y la televisión basura y no sé qué, y es como, pero el público lo ve, el público lo compra. Y al final, por más que nosotros querramos hacer otras cosas de mejor calidad o lo que fuese, si el público lo consume, ya pues no, es Claro. lo que hay. Entonces es bien difícil luchar contra eso. Dime una cosa, a la hora de las contrataciones, ¿influye mucho el lugar de estudio de esa persona? O sea, ¿tú tienes problema en contratar, no sé, a un estudiante de un instituto simple o te vas por las universidades más prestigiosas que hay para un proyecto audiovisual? No, yo creo que, a ver, no es que no importe dónde estudies.
Sí, de hecho hay instituciones que son mejores que otras que de repente te dan mejores herramientas o tienen mejores profesores, pero yo creo que a la hora de la hora el talento, la eficiencia se demuestra en la chamba, más allá de donde hayas estudiado. Es más, yo un poco estudié porque no me quedaba otra, porque tenía que estudiar. Yo salí del colegio y empecé a trabajar antes de estudiar, ¿no? Y yo recién me metí al instituto a los 21, 22 creo, y es más, me metí al instituto porque dije, no me voy a soplar 5 años de universidad, si yo estoy trabajando, es como, quiero salir de esto para que ya está, porque yo sentía que estaba aprendiendo mucho más trabajando, ¿no? El estudiar te da un montón de herramientas, ¿no? Y orden y una serie de cosas que sí es importante, pero a la hora de la hora lo que te enseña es la vida, es la chamba. Claro, o sea, no la experiencia. básicamente es resolver las cosas y creo que nos ha tocado trabajar con chicos que vienen de universidades o institutos modestos, pero que te resuelven. Claro. Y de verdad, eso es algo que realmente uno se rescata, porque tú dices, oye, no sé cómo puedo hacer este cambio de color. Brother, tengo un filtro. Claro. ¿De dónde lo sacas? Ah, mira, de esta página. Claro. ¿No? O de repente, necesito hacerle un cambio de color. Oye, yo tengo el efecto para eso. ¿De dónde lo...? Y te pasan, ¿no? Claro. Entonces, lo que a veces no consigues en un chico que viene quizás de una universidad privada un poquito más empoderado, ¿no? Como que, ¿sabes qué? Yo hago lo que quiero, man, ya. Entonces, nos ha pasado, creo, total. ¿no? Eso sí es, se vive. Total. Y además pasan chicos que estudian comunicaciones y no saben por qué estudian comunicaciones. A mí me ha pasado alguna vez en la chamba anterior, la típica que, ay, el sobrino de fulanito, ¿no? Para que lo entrevistes, porque no marketing, bla, bla. Y era le digo, y estás estudiando, ¿por qué estás estudiando comunicaciones, no? ¿Qué es lo que quieres hacer? No, es que a mí me han dicho, ¿no? Mis tíos, que hablo bien y me gustan como las redes sociales. Y me empezaba a leer esos no son motivos para estudiar comunicaciones, ¿no? Que es totalmente diferente que si viniera un chibolo y me empezara a decir, sí, porque no sé, he visto tal película y he hecho esto o el otro, o que vengan como he encontrado tal cosa. Es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que además pasa, no sé si sigue pasando, creo que sí, que no saben qué estudiar, estudio comunicaciones. Y es como, no es así, no es tan fácil, no es que porque y estudias comunicaciones, es chamba, es una sacada de mugre. Claro. Y la única manera de bancarte la sacada de mugre es que realmente te guste lo que estás haciendo, porque si no, porlas. Ahora, un postproductor, dime una cosa, ¿necesita conocer las otras etapas de la realización? O sea, ¿necesita saber de producción? ¿O llevando un cursito y crean, ya puedo ya ser editor y dedicarme a eso toda mi vida? No, creo que sí es importante saber todo el proceso de la chamba, ¿no? Para todas las áreas, o sea, todas las áreas deberían de saber lo que hacen todas las áreas y cuál es el proceso. Porque si no caes en esto de cuando tú les pides algo, no entienden por qué, ¿no? Y es porque todo tiene un antes y un después. Claro, justamente ¿no? Son 3 etapas, señores. Preproducción, producción y post. Todo hace lo mismo. Entonces creo que ese es un tema que no sé si no les ilustran, no les dicen, pero hay las nuevas generaciones, porque justamente está al alcance de todos, pues bajarse, no sé, pues un Adobe craqueado por ahí y ya, o sea, comienzan a editar y dicen, ya soy editor. Y aunque no los creas, llegan a tener tal habilidad, pero a corte rápido. Claro. Yo justo conversaba hace poco con Renzo Más, el gordo, mi pata, y me dice, brother, o sea, hacen un corte de 1 minuto, pero le pones a editar un corporativo de 4 minutos, le daba calambre al cerebro, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que están de por medio. O sea, quieres ser un buen editor, buen postproductor, acá Marcela te lo está diciendo, claro. Tienes que estudiar, ¿no? O sea, tienes que irte por el lado, pues, de audiovisual, ¿no? O sea, un editor es un audiovisual. Sí, totalmente. Y además que también caemos mucho en esto de que en producción o en rodaje, en edición se resuelve, ¿no? Y es como, en post se resuelve. Odio esa frase, odio. Y como, nuevamente menciona, en edición se arregla. Walter, ¿a ti te gusta? Nuevamente, en edición se arregla, muchachos. Cállate, oye.
Bueno, Walter es un capo también de post. A él le gusta sufrir, a él le gusta el maltrato. No, es que en la entrevista anterior también lo mismo repitió Geli, ¿no? Es la muletilla de todo el mundo. En Es la que edición se sí. arregla. Sí, todo el mundo dice eso. Pero eso Y está, está mal, pues, o sea, está claro, mal. está mal. No somos magos, o sea, yo entiendo que uno se pueda conocer la herramienta para hacer un croma, para hacer una rotoscopia, lo que quieras, pero si en producción lo han grabado mal, Así no es mi es. culpa. Sí, claro, O total. sea, pero Porque se la chantan al editor. porque a veces producción no piensa en post, Mm. ¿no? Entonces, por eso muchas veces cuando van a rodajes, no tienen un script, ¿no? Entonces, no están pensando en cómo va a usar el editor ese material, cómo va ese editor a encontrar el material y ordenarlo correctamente. Y creo que pasa lo mismo con la chamba de colorización y el director de foto, ¿no? Que a veces También. el colorizador no tiene conocimientos de dirección de foto y Claro, coloriza como él le da la gana con su claro. filtro y luego tiene los problemas con el DF, ¿no? Claro, y por eso es que, o sea, al final es un solo producto y tiene todas estas etapas y todos son parte del mismo equipo. Y ahí te hago la pregunta, Marce, ¿cómo manejas eso? Que tengas un post que no se lleva con el DF, que tienes un DF que no se lleva con el esto, y tú estás como cabeza de equipo. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo lo manejas? O sea, igual en general, producción termina siendo la mamá de todos. O sea, todos van donde producción a quejarse A llorar. de todo lo que necesitan en la vida y creen que producción les va a resolver su vida también. Entonces, también parte de esa chamba es como, ¿no? Claro. Ahí estar manejando las relaciones. Pero a la hora de la hora es chamba. No te gusta, piña. O sea, tienes que tener comunicación con la otra persona. Claro. No siempre vas a trabajar con una persona con la que te lleves bien o que tengan la misma afinidad de la forma de trabajar. Pero tiene que haber una comunicación, ¿no? Somos comunicadores. O sea, es el colmo que siendo comunicadores no nos podamos comunicar correctamente, ¿no? Y dime una cosa, ¿te ha tocado también, me imagino, despedir gente en algún momento? Sí, es bien feo. Es bien feo, es bien incómodo. Sí, sí lo he tenido que hacer algunas veces, sobre todo cuando estábamos en la época del canal, que habían muchos cambios, sobre todo cuando yo entré, estábamos haciendo una serie de cambios en el área, pero creo que la que más me dolió fue cuando tuve que despedir a la gente por la pandemia. Claro. Y de verdad, ahí déjame contar un poquito eso porque yo les cuento, yo trabajé con Marcela una producción linda ya que se llamaba Perfiles en Canal J, me acuerdo, en esa época. Y era un programa que había tenido una primera temporada maravillosa. O sea, de verdad, yo tenía en mis manos ese material, lo editaba y ya la gente tenía mucha expectativa por la segunda parte. Y un día Vizcarra aparece dando su discurso del demonio y te juro que fue como un bajón. Y al día siguiente comunicándonos a todos que ya no va. Yo me había hecho muchas ilusiones, Marce. Era como que... Yo dije, soy proveedor del Jockey Plaza. Dije, qué emoción. Te juro, me había comprado mi compu, estaba todo... Bajón total. Sí, no. Ay, no. Y tú estabas a la cabeza, Marce. Me imagino que habrá sido complicado para ti en ese momento. Yo siempre digo, nuestra vida hubiera sido diferente si es que no hubiera venido la pandemia. Porque terminamos una primera temporada bravaza. O sea, por fin habíamos logrado armar un equipo interno. Yo en el Jockey estuve 5 años. Entonces, en ese último año, por fin había logrado poder comprar equipos, armar un equipo in-house, empezar a generar contenido de manera interna, o sea, ideas que salían de nosotros, del equipo que teníamos. Y de verdad, nos estaba yendo súper bien. De verdad, para mí, el Jockey y esa época fue mi trabajo soñado. O sea, estaba realmente haciendo lo que me gustaba y lo estaba disfrutando. Y entonces ya estábamos embalados con que segunda temporada, ya teníamos armado, íbamos a empezar a grabar, o sea, ya teníamos plan de rodaje para empezar a grabar y de pronto pandemia y fue chao, se cierra, ya fue el canal y sí, fue bien duro, ¿no? Aparte de por un tema de tener que comunicarle a toda la gente que se quedaban sin chamba. Estábamos en pandemia y todo eso, pero además era mi corazoncito, o sea, de verdad sufrimos horrible porque teníamos mucha ilusión de continuar con estos programas
Y también se armó un equipo súper chévere, ¿no? Y que estaba funcionando súper bien. O sea, yo creo que podríamos haber seguido haciendo cosas súper pajas, pero nada, pues, pandemia. Marce, ¿la televisión va a desaparecer o no? Con las redes sociales y con el streaming ahora, con los programas de podcast. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo ves el futuro de la televisión en ese contexto? ¿Lo has conversado con tu papá de repente? Sí. Sí, es lo caso ya, porque a pesar que mi papá es viejo, o sea, mi papá es bastante mayor, mi papá tiene 84, ¿ya? Y ponte, mi papá el mes pasado se ha quitado el cable, solo tiene internet porque todo lo que él ve lo ve por streaming, o sea, él ve sus canales de YouTube, ¿no? De las cosas que suele ver, y aparte, ¿no? Su HBO y todas estas cosas. Yo tengo cable, yo veo cable. O sea, yo en las mañanas, cuando me levanto para llevar a mi hija al colegio, Miras Canal pongo N. cable. No, pongo Disney Channel, pero pongo cable. Y me pasa que cuando estoy en mi casa, en lugar de estar paseándome por todas las aplicaciones para ver qué veo, pongo cable y hago mi zapping. Y de pronto me encuentro con una película, una serie y me pongo a ver. O sea, yo sí me resisto y está ahí, ¿no? Igual consumo streaming, igual Claro. veo cosas en YouTube y sí. Y ahí miras el Alito VFX, ¿no? Por Mínimo, supuesto. ¿no? Ah, ya, perfecto. Entonces, entonces creo que aún hay gente como yo que sí todavía consume tele, ¿no? Y además, si también hablamos, ¿no? de lugares que están más lejos y que no tienen el acceso a internet, va a seguir habiendo tele, ¿no? ¿Cuánto tiempo más? No lo sé. De repente no tanto como quisiéramos, pero sí, o sea, la televisión está evolucionando, ¿no? Y creo que igual que va un poco a también lo que decía Terwal antes, ¿no? O sea, la gente, ya nosotros cada vez estamos más viejos, al final el contenido No va a me ser digas para eso, los por menores. favor. O sea, a Julieta, Sí, somos una generación, pues, ¿no? Que está extinguiendo. No, ¿de qué y dices eso? Julieta consume canales de YouTube. A mí me pasa de vueltas, ¿no? Porque además, teniendo este contenido tan abierto, el tener control de qué es lo que pueden encontrar en streaming es complicado, ¿no? Entonces yo sí como restrinjo mucho qué cosas son las que ve, pero también entiendo que ya es una niña de 10 años y qué es el tipo de cosas que consume, ¿no? Y va a llegar un punto en el que no voy a poder seguir luchando contra esa corriente. Es lo caso, ¿no? tienen comunidades de Roblox, ya, Sí. ya usan Discord, o sea, están como que más adelantados. Yo la veo a mi hija también que tiene casi la misma edad de tu pequeña y olvídate. Sí. ¿Qué les recomendarías a los que están estudiando comunicación hoy en día? ¿Qué crees que es lo más importante que tienen que aprender para adaptarse a lo que exige hoy en día la televisión o el cine, a las producciones grandes? ¿A postproductores o comunicadores en general? En general. Ya no me voy a quedar solo con la postproducción, ahora puedo hablar de producción en general. O sea, yo creo que tienes que consumir contenidos, todos los contenidos. Referenciarte bastante, ¿no? Sí, ¿no? O sea, tienes que ver cine, tienes que ver tele, tienes que ver YouTube, tienes que ver las cosas que se están haciendo, ¿no? Es la única manera de poder saber qué está ahorita haciéndose, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué tipo de cosas se están haciendo? Y además también antiguo, ¿no? O sea, no te puedes quedar solamente con las cosas modernas, tienes que ver cine clásico, tienes que ver series clásicas, porque al final todo lo que estamos haciendo ahorita tiene un origen. Entonces, tienes que saber de dónde viene ese origen, ¿no? Tienes Claro, que eso es saber cuál es la importante. historia de lo que tú estás haciendo, ¿no? Es importante saberlo. Y al final, ¿qué es lo que te decía antes también, no? Yo creo que va mucho por un tema de que realmente te guste lo que haces. O sea, si vas a estudiar comunicaciones, estudia comunicaciones porque realmente te apasiona hacerlo y no te imaginas hacer otra cosa con tu vida. Claro que son carreras para apasionados, pues, o sea, todas las carreras creativas son para aficionados. Creo que te tienen que gustar desde mucho antes, como tú Sí. dices, ¿no? Tú de chiquita decías, ya, yo me veo en la televisión, ¿no? Sí. Y nadie te quitaba esa idea de la Y cabeza. nadie me lo quitaba.
no lo lograron. Pero no, sí, sí, eso es cierto. Si no tienes ese gusto, no lo haces. Porque, o sea, yo siempre les digo, o sea, es como un consejo, les digo a los chicos siempre, jueguen con el programa, vuelen como Superman, conviertas en Goku. Porque al final es la chamba corporativa, la chamba, esta es fácil, o sea, no es complicada. Lo que sí es absorbente y toma tiempo, o sea, en el Claro. sentido de trabajarlo, ¿no? Hasta cierto esto. Y eso. Y es prueba y error. O sea, Sí, es prueba y error. Entonces tienes que empezar a hacer cosas y malograrla para poder mejorar. Es la única manera de aprender, ¿no? claro. Y practicando y haciendo todo el tiempo las cosas. Sobre todo si es en el caso de postproducción, Ujú. editar. O sea, si puedes editar, estar editando todo el tiempo, haciendo cositas, probando cosas y todo el tiempo estar aprendiendo. ¿Qué se evalúa a un postproductor? Llega donde ti, tu primera entrevista, ¿qué es lo que tú le evalúas? ¿Qué es lo que tú consideras más importante? ¿Qué te tiene que decir para poder enamorarte y entrar a la producción? Escucha, la verdad, que me cuente sus experiencias, ¿no? Que me cuente qué es lo que ha hecho, Ujú. qué es lo más difícil que ha hecho o qué es lo que más le ha gustado, ¿no? Creo que en general en una entrevista el escuchar a la persona eh, cómo habla de su trabajo Ujú. te va a convencer, Sí, ¿no? Si pues. es que tú vas apático y es como así y esto, es como, no tiene ninguna gracia, es simplemente operativo, ¿no? Pero si es que desde la conversa tú le sientes el fin a la persona, ¿no? De realmente le gusta lo que está haciendo, Ujú. quiere estar ahí, o simplemente está buscando chambeo porque necesita chambear, pues, ¿no? Sí, eso sí, muy importante. Eh, Una preguntita. Ujú. Marcela, ¿has estado en todos los campos de producción? Digamos, en cine, televisión, publicidad, corporativos. ¿Cuáles las diferencias que encuentras en cada uno de estos rubros y con cuál es el que te gusta más y por qué? Yo creo que el que más me gusta, el que más me ha gustado, pero no necesariamente lo he hecho tanto como hubiera querido, es la televisión en vivo. Creo que la Mm. televisión en vivo, la adrenalina de un Es programa en fuertísimo, vivo, Pero es es fuerte fuertísimo. eso, ¿ah? pero es bravazo, es súper paja. Y que además creo que también este recuerdo que tengo yo de chica, de cuando iba al canal con mi papá, era productor de programa en vivo, entonces tener toda esta dinámica de que ya en 3 horas vamos a empezar, entonces es tu pre, pero es una pre ahí inmediata, entonces están organizándose, no sé qué, y de ahí arranca el programa y terminó el programa y ¡guau! Fue, ¿no? Pero tuviste como este pico de energía y se acabó, Ujú. ¿no? Eso me parece súper paja, ¿no? Como te digo, no lo he podido hacer tanto como me hubiera gustado. Luego, bueno, cine tienen esto de planificar y ser mucho más artísticos y revisar y que el plan y que el lenguaje y que cada detalle, ¿no? En ficción, en una ficción de larga, no una serie o en una novela, es como un poco más ligero, ¿no? Igual tienes toda una pre que tienes que hacer, pero es un poco más ligero, porque es un contenido más ligero también, ¿no? Que también me gusta, en realidad. O sea, ficción es que lamentablemente es en donde que he crecido. Claro. Entonces son como que las cosas que más afinidad Ujú. tengo, ¿no? Y que me han gustado. Publicidad, la verdad, no me encanta. Ya. Coincidimos. Oye, pero la publicidad no es... bueno, yo te No. hablo desde la de post, ¿no? Porque lo veo más tranqui, o sea, me ha tocado chambear para agencia y era como que venía el director creativo. Y es más, o sea, tienen esa Claro. costumbre de... Ellos editan prácticamente. Sí, Porque tú estás ahí, tú eres máquina. Te sí. juro, a mí me tocó, me acuerdo cuando yo le hacía chambas a Macán en una productora, en una casa que se llamaba Atómica, que justo Ujú. estaba ahí en el Parque Kennedy, me acuerdo.
Y cuando venían los directores creativos, o sea, nosotros no teníamos ni voz ni voto. No. O sea, estábamos sentaditos y era como, oye, pero te sugiero, córtame acá, por favor. Tú me decías, no, Marce, Sí, qué horrible claro. era eso. O sea, pero por otro lado también chévere porque era como que no pensabas, ¿no? Ya te entregabas y ya estaba, ¿no? Pero le quita la gracia, ¿no? Pero sí, pues, ¿no? Entonces, Sí, no sé. sí. Y yo la verdad, o sea, siempre me he resistido a trabajar en publicidad. Ujú. Mis hermanos han trabajado mucho en publicidad, pero yo no tanto. Y siempre me resistía. Era como, no, yo publicidad no me gusta. He tenido un par de acercamientos a publicidad. Ahora trabajo en una agencia de publicidad. Entonces, pero ya le encontré la gracia, Ujú. ¿no? O sea, ya me he amistado un poco con la publicidad, pero, pucha, igual, no sé, pues, mi primer amor siempre será la tele, ¿no? O sea, Claro. no me lo vas a poder quitar, ¿no? Pero sí, eso. Y los institucionales en realidad es como tranqui, ¿no? Claro. O sea, es súper tranqui, Aunque es un depende poco del más jefe que fácil. te toque a cargo del... Ah, bueno, esa es otra cosa. Ya si estamos hablando de jefes es otra cosa, pero digo, en Claro, general. lo que pasa es que también, o sea, en cualquiera, o sea, si te Sí, toca un claro. jefe bastante intenso que te va a pedir cosas que Claro. estén, no sé, pues quiere hacer cine en un video corporativo Claro. y los plazos de entrega como que tocan esos locos también a veces, ¿ya? Sí. Pero uno tiene que adaptarse, ¿no? Es parte de... ¿Estás hablando de alguien en particular, Lalito? No, No. ¿cómo crees? Olvídate. No. Todo bien, todo bien. Claro, es que ponte, en publicidad yo siento que es un tema de cliente, ¿no? Todo el mundo se desvíe por el cliente, lo que diga el cliente y tienes que hacer lo que sea porque al cliente se le ocurrió un viernes a las 11 de la noche. Es como, brother, la gente tiene vida, ¿no? Entonces esa desesperación de cliente baja a los ejecutivos de la agencia y así baja todo el mundo. Ujú. Entonces creo que es un tema de que no ponen límites, ¿no? Entonces, la gente tiene que poner límites en la vida, en la Claro. vida, en el trabajo, en todo. ¿Y tú sabes poner límites, Marta? Entonces, intento. Ah, ya. He aprendido y sigo aprendiendo. No es fácil, ¿eh? No es fácil, es- porque además estamos acostumbrados y hemos, ¿no?, crecido y nos hemos desarrollado en un ambiente en el que no solemos poner límites. Sí. Pero ponte, esa es otra cosa chévere que tienen los chibolos ahora. O sea, los chibolos ahora no te aguantan medio, ¿no? O sea, nosotros, pucha, nos podían sacar la mugre Sí. y tú no decías nada. Creo que hemos sido una generación que aguantaba el palo, ¿no? Sí, y full. ya. Ahora, también los chibolos ahora ya exageran, ya se fueron al otro extremo. Ahora no Claro. les puedes decir nada. Y es como, amigos, o sea, ya, tenemos que llegar a un término medio, ¿no? Ah, pero a las finales le dices ya no vas más y se pone las pilas, ¿no? Y viene llorando ya. Discúlpame, Claro. la ansiedad, te dice, Claro. ¿no? Pero bueno, chicos, También. tienen que saber manejarse, o sea, finalmente chamba es chamba, ¿no? Y por más que te pongas intenso, prima los horarios, las fechas de entrega y Sí, Marce te claro. lo puede decir ahí, mira, de manera Sí, fidedigna. y además creo que también todo tiene que ver con las formas. Claro. ¿No? O sea, yo creo que si es que tú pides las cosas de buena manera, Ujú. con consideración a la gente, se te abren las puertas del mundo. Si es que tú eres prepotente, mala onda, exiges, mientes, Ujú. manipulas, una serie de cosas, la gente le va a llegar y no te va a hacer caso. O si lo hacen, lo van a hacer de mala gana porque no les queda otra. Claro. Pero a mí me pasa mucho de que yo cuando pido cosas, ¿no? Que claro, tengo a alguien acá que ¿no? me hincha y me está llenando la oreja, es como ya, y yo voy donde el otro y es como, yo sé que esto no es así, sorry que te moleste, entonces trato de, ¿no? Entrar suave y pedir disculpas de que uno te estoy presionando, de que te estoy molestando, que de repente te estoy hablando en una hora que no debería de hablarte, porque yo tampoco quisiera que me lo hagan, ¿no? Entonces, creo que cuando haces ese tipo de acercamiento con la gente te lo va a atracar. De repente va a renegar, sí, pero lo van a tomar un poco mejor. Aparte que es un tema también de cercanía y de amistad misma, porque en estas producciones, si tú te llevas mal con alguien, ese no te va a recomendar, y aunque no lo crean, o sea, estas producciones están con la misma gente dando vueltas. Claro. Entonces, si tú te llevas mal con Marcela, si te llevas mal con el editor, ellos cuando entren en otro proyecto no te van a llamar, porque van a decir, este brother no se puede trabajar con él. Entonces, el consejo que les doy, chicos, siempre traten de hacerse de amistades y nunca estén así con el hígado en la mano. O sea, contrólense y traten de llevarse bien, porque el círculo da vueltas, ¿no?
Y bueno, pues Marcelita, muchísimas gracias por haber aceptado estar acá en este espacio Corte Grueso, ¿no? Es una aventura que estamos ahí comenzando con el buen Walter, que está ahí detrás de cámaras, ¿no? Nuestra voz de la conciencia. El próximo programa ya ponemos cámara para el switcher. Claro, ya tenemos una cámara para el switcher. Y nada, pues Marcelita, darte el aplauso respectivo. Yo estoy muy contento de que estés acá. Muchas gracias, Marcel. Es una persona muy linda, o sea, yo personalmente he trabajado contigo y me he sentido cómodo en las dos producciones, ¿no? Entonces, eso de verdad hace que uno pues se sienta en ambiente, ¿no? En una producción. Y nada, cualquier rato eres bienvenida acá nuevamente para seguir conversando. Gracias, Muchísimas mucha gracias, suerte. Marcelita. Y un abrazo para todos ustedes, pues amigos, ya nos vemos en un próximo capítulo hablando pues de más temas de producción y de post.